A pupitrazo, la Cámara de Representantes aprobó esta tarde un proyecto de ley que inicialmente fue concebido para indemnizar, para reparar a las víctimas del conflicto armado. Paradójicamente, era un proyecto que, como estaba, ni sus mismos promotores querían que se aprobara, porque en la Cámara, a diferencia del Senado, se hacía una discriminación entre las víctimas de los grupos ilegales y las víctimas de los agentes del Estado. El ponente de la iniciativa, Guillermo Rivera, ni siquiera pudo hablar hoy en la plenaria de la Cámara ante la avasalladora mayoría, pero lo que no pudo decir allí se lo dijo a María Elvira Samper, que el gobierno, al promover esta exclusión, está incumpliendo compromisos internacionales y violando la Constitución. María Elvira Samper entra al radar. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno para no aceptar equiparar a las víctimas de los grupos armados con las víctimas de los agentes estatales? Yo creo que ha sido una consideración estrictamente política. El debate en el Senado incluyó a las víctimas de agentes del Estado. ¿Qué pasó en la Cámara entonces? Es más, el gobierno lo permitió así en aquella ocasión a través de Carlos Holguín, que oficiaba como ministro del Interior. En la Cámara, previa a la discusión en la Comisión Primera de la Cámara, en una reunión que sostuvimos con el presidente de la República en Palacio de Nariño, él nos dijo claramente que hacerlo de esa manera, es decir, permitiendo que las víctimas de Estado o de agentes del Estado sean reparadas por vía administrativa, era acabar con la moral de la tropa. Pero hay quienes dicen que detrás de esto hay un temor muy grande, que es la Corte Penal Internacional, que puede interpretar que si el Estado acepta que hay miembros responsables de este tipo de actos, y como hay tantos, podría interpretar que hay unas violaciones sistemáticas y abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Ha lugar a este temor? Yo creo que el argumento más sólido para desestimar ese tipo de temores es que la justicia colombiana está operando. La Corte Suprema de Justicia en su órbita de competencia, la Fiscalía General de la Nación en su órbita de competencia. Luego, ese tipo de eventualidades entonces, no dan a lugar. ¿por qué la insistencia en hacer esa discriminación entre los dos tipos de víctimas? Y me pregunto si esa discriminación es atentatoria de compromisos internacionales. Creo que es un tema ideológico. El presidente en la reunión de Casa de Nariño nos decía que él acababa de tomar decisiones drásticas cuando desvinculó a los oficiales aparentemente comprometidos con los falsos positivos, y que esa ya era una decisión muy difícil para él y muy lesiva para la moral de la tropa, y que si además se permitía la reparación por vía administrativa de víctimas de agentes del Estado, pues la moral de la tropa iba a terminar en el suelo y sus propósitos frente a la política de seguridad democrática pues se iban a ver también seriamente lesionados. Ahora, Colombia sí tiene compromisos internacionales que está obligado a cumplir. En una Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007 se aprobó una resolución por consenso con la participación de Colombia en la que claramente se dice que víctima es toda aquella persona a quien se le haya violado un derecho fundamental, independientemente de que su victimario haya sido identificado, sí, judicializado o condenado, y que cualquier víctima tiene derecho a la reparación con los diferentes mecanismos disponibles para ese propósito, de tal manera que Colombia debería honrar esa resolución, que es una práctica internacional. O sea que usted sí me está diciendo que, se estaría violando un compromiso internacional. Por supuesto, es que las resoluciones de Naciones Unidas son práctica internacional, y la práctica internacional se convierte en fuente de derecho. Y tratándose de asuntos relacionados con los derechos humanos, pues eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Luego Colombia, constitucional e internacionalmente, está comprometida a reparar por vía administrativa o a no discriminar a ningún tipo de víctima, sobre todo por condición del victimario. ¿Y entonces qué pasa si la ley pasa así? Yo pensaría que la Corte Constitucional, cualquiera que sea, tendría que declarar inconstitucional ese artículo porque es discriminatorio. Acaba de salir una sentencia, un fallo de tutela, cuyo ponente es el magistrado Araujo, o el exmagistrado Araujo, pero acaba de ser publicada y reitera este mismo concepto que además está incorporado en el Código Penal colombiano. Es que ni siquiera el gobierno se ha percatado de que el propio Código Penal define a la víctima de manera idéntica a como la define la resolución de Naciones Unidas. De tal manera que estamos
frente a la convicción política del gobierno, pero frente a un Unos mandato estándares constitucional internacionales, e además. internacional que el gobierno, independientemente de su convicción política, está obligado a cumplir. Además, no habría, pienso yo, argumentos para decirles a las víctimas de los agentes del Estado que su sufrimiento, digamos, es distinto al sufrimiento de las víctimas de paramilitares o de guerrilla. Ahí se mezclan varios elementos, María Elvira. El primero, digamos, de la coyuntura política. Imagínese usted a las madres de los jóvenes que fueron asesinados ¿Qué se les dice extrajudicialmente en Soacha? Soacha. ¿Cómo les va a explicar usted que ellas no pueden acudir por la vía administrativa y que las víctimas de la guerrilla y de los paramilitares sí? Segundo, la vía judicial obliga a la víctima a presentar una denuncia penal y eso para la víctima de hecho implica un riesgo. También le significa a la víctima conseguir un abogado, como sufragar un abogado. Casi que volverlo doblemente víctima. Es una revictimización porque obliga a la víctima a exponerse ante los victimarios porque está obligada a denunciarlos. El gobierno dice no se puede comprometer con una reparación integral porque también sería como ofrecer el oro y el moro y de golpe crear más frustraciones en gente que ya tiene suficientes problemas. ¿Usted qué dice a eso? Mire, yo le quiero contar a usted, María Elvira, y a los televidentes que el primer acuerdo que hicimos con el gobierno fue el de un artículo que se titula el de la gradualidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la implementación de la ley en términos fiscales se hará de manera gradual y que en un documento COMPES se consignarán los cronogramas para la implementación de la ley. Ese artículo, el que está consignado en nuestra ponencia, lo redactó la propia viceministra de Hacienda. Nosotros nos allanamos a la redacción del gobierno, del Ministerio de Hacienda, para que pues, no se hable de un desbordamiento fiscal, para que el propio gobierno tenga el control de la implementación de acuerdo a las posibilidades fiscales del Estado. Expertos en todo este tipo de procesos dicen que pensar en la posibilidad de una reparación integral es una utopía. Es probable que sea una utopía, pero yo creo que hay que hacer los mayores esfuerzos para que nos aproximemos a esa utopía. En otros procesos, en otros países, ha salido a flote que las víctimas finalmente, más que dinero o plata o indemnizaciones en especie, lo que quieren es saber la verdad. Por supuesto. ¿Se repite ese fenómeno en Colombia? Claro. ¿Ustedes que han tenido acceso a tantas víctimas? Claro. ¿Ese es el mayor reclamo de las víctimas? Bueno, yo diría que es uno de los reclamos, no me atrevería a decir que es el mayor, pero el derecho a la verdad es un derecho que hay que reconocérselo y permitir ejercérselo a las víctimas. En Chile, cuando terminó la dictadura y el primer gobierno en democracia, el gobierno de Eduardo Frei, implementó el programa de reparaciones, Eduardo Frei, sin tener absolutamente nada que ver con la dictadura, le pidió a nombre del Estado chileno y de la sociedad chilena perdón a las víctimas para reconocerlas, ¿Usted cree para que vamos para allá? redignificarlas. Sí. No, yo le pediría al presidente Álvaro Uribe que haga lo propio, que a nombre de la sociedad colombiana, él como personero del Estado colombiano, le pida perdón a las víctimas de décadas en este país. ¿Y usted cree que eso es posible o es un poco utópico? Pues yo pediría que ojalá la vanidad y el ego se modulen un poco y se haga un esfuerzo de humildad, de reconocimiento. Y de reconciliación. Yo creo que eso le daría un bien enorme a este país en términos de reconciliación. Doctor Rivera, muchas gracias por haber estado en el radar. A usted, María Elvira, muy amable. Pues esta ley, por haber quedado contexto diferente entre Senado y Cámara, tendrá que ir a conciliación. Vamos a ver qué razón se impone en esa instancia.